Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta primera singladura de la 12ª temporada de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 22 de septiembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 928 a.C. cuando falleció el rey Salomón. Paradigma de la sabiduría, suele pasarse por alto el papel que representó su madre a la hora de formar su carácter. A ella, sin embargo, se atribuyen algunos consejos de sabiduría, entre los que se incluía el siguiente: Petach koirá leilem el din kol beni gelof, lo que podría traducirse como abre tu boca por los que no tienen voz, en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca. En otras palabras, entre las funciones de un monarca sabio y justo no estaría la de callar ante el horror, sino la de abrir la boca y alzar la voz precisamente en favor de aquellos que no tienen voz, así como también actuar de la misma forma cuando los desvalidos necesitaran justicia. No siempre, por desgracia, los monarcas se han comportado de esa manera a lo largo de los siglos. En esos casos son las gentes comunes y corrientes las que por propia supervivencia se ven obligadas a alzar la voz por aquellos que no tienen voz y defender a los desvalidos frente al despotismo del poder. Este es el primer programa de la 12ª temporada de La Voz. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos durante este verano han sido los siguientes. Primero, en España, Pedro Sánchez, en el más puro estilo chavista, ha seguido consolidando su control sobre el Poder Judicial. Precisamente cuando el fiscal general del Estado se ha convertido en un delincuente presunto y el cerco sobre la propia familia de Pedro Sánchez se estrecha. Hablar hoy en día en España de independencia judicial resulta simple y dramáticamente ridículo. Segundo, en paralelo se ha confirmado trágicamente el avance de España para convertirse en un Estado fallido. Mientras la red de ferrocarriles alcanzaba categorías de funcionamiento verdaderamente tercermundista, las redes eléctricas dejaban de manifiesto su insuficiencia y los incendios forestales se manifestaban con mayor ferocidad que nunca. De manera bien reveladora, esos incendios se produjeron especialmente en áreas donde resulta conveniente para las multinacionales la desaparición de cultivos agrícolas y su sustitución por la extracción de minerales. Tercero, dentro de una escalada creciente, más de 40.000 españoles abandonaron cada mes España en busca de un futuro mejor en algún lugar donde hubiera más libertad y además no fueran robados de manera prevaricadora y sistemática por los buscabonus de la agencia tributaria. Hasta la fecha, la cifra de españoles que han huido de España en busca de un futuro mejor supera holgadamente los 4,5 millones de personas, es decir, más de la 10ª parte de la nación. Cuarto, aparecieron nuevos datos sobre la presunta corrupción del despacho fundado por el antiguo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. En este caso, se trataban de datos que lo relacionaban con las redes internacionales del crimen organizado. Su defensa exige que la causa pase a Tarragona, de Tarragona a un juzgado de Madrid, ciudad en la que lamentablemente no escasean los jueces prevaricadores que favorecen a políticos en causas penales.
Quinto, Sánchez concluyó también un pacto con los nacionalistas catalanes que, al permitir que Cataluña no pague su deuda, arrojará esa pesadísima carga sobre el resto de España. Sexto, en armonía con los pasos dados por una Comisión Europea empeñada en limitar cada vez más las libertades, Sánchez dio los pasos para impulsar una censura mayor en los medios de comunicación, una medida en la que se ve nacionalmente apoyado por el Partido Popular. Séptimo, se cumplió el año de la tan cacareada ley para ayudar a los enfermos de ELA, sin que se haya desembolsado ninguna cantidad real para alcanzar esa meta. Octavo, la invasión africana sobre territorio español siguió alcanzando proporciones aterradoras y hubo que escuchar incluso a un almirante diciendo que la misión de la Marina española no era impedir la invasión en el mar, sino por el contrario ayudar a las embarcaciones que pretendían alcanzar territorio nacional. Noveno, en Estados Unidos, en contra de sus promesas electorales, Donald Trump no consiguió poner fin a la guerra de Ucrania. Décimo, causando un general estupor, la administración Trump tampoco llevó a cabo la publicación de la lista de Epstein e incluso negó que la misma hubiera existido, añadiendo así una nueva frustración a los componentes del movimiento MAGA que llevó a Trump hasta la Casa Blanca. Undécimo, tampoco tuvo lugar la limpieza de las agencias de inteligencia americanas que se había convertido en una de las promesas electorales de Donald Trump. Duodécimo, por añadidura, el asesinato del joven evangélico Charlie Kirk dejó de manifiesto el creciente cuarteamiento del movimiento MAGA. Kirk se había manifestado contrario al ataque contra Irán, se había negado a viajar a Ucrania para apoyar a Zelensky y de manera muy especial se había manifestado en contra de seguir apoyando a Israel en la guerra de Gaza y denunciado el peso de los lobbies sionistas en la configuración de la política de los Estados Unidos. 13. Netanyahu se apresuró a desmentir de manera inmediata que Israel hubiera tenido parte alguna en la muerte de Kirk, pero la realidad es que el asesinato ha levantado toda una oleada de protestas contra el peso de Israel en la política de Estados Unidos, que coincide con una creciente oposición, especialmente entre los jóvenes, a esa dependencia. 14. En paralelo a esa situación de enfrentamiento en el seno del movimiento MAGA, Trump ha intentado dar pasos que contentaran a sus seguidores, como enviar unidades militares a la cercanía de Venezuela para detener el narcotráfico. La acción contra embarcaciones de este tipo ciertamente viola la legislación internacional, pero por encima de todo no cuenta con ninguna posibilidad real de afectar en profundidad el narcotráfico. 15. No mejor han resultado otras acciones llevadas a cabo por Donald Trump durante el verano en relación con las relaciones comerciales o la inmigración. A decir verdad, las acciones de la Casa Blanca se han revelado erráticas y dudosamente eficaces para alcanzar las metas prometidas. 16. Benjamín Netanyahu compareció por delitos de corrupción ante la Administración de Justicia israelí, donde alegó que no debía ser juzgado por encontrarse el país en situación de guerra. 17. Naciones Unidas publicó un informe donde aportaba un pavoroso arsenal de pruebas que mostraban que el Estado de Israel estaba perpetrando un genocidio en Gaza de acuerdo con diversos supuestos del derecho internacional. 18. Como lleva sucediendo desde hace décadas, el gobierno de Israel continuó despreciando la legalidad internacional y desencadenó una nueva ofensiva sobre Gaza. De manera bien significativa, los casi 2 años de guerra no parecen haber acercado la indispensable liberación de los rehenes, mientras llevan causadas decenas de miles de víctimas mortales, mayoritariamente civiles y casi en su mitad niños. 19. El Estado de Israel está comenzando a pagar un notable tributo por la guerra de Gaza y el resto de las acciones bélicas que Netanyahu ha desencadenado contra países de la zona.
Ese tributo se manifiesta no solo en la creciente condena de la comunidad internacional y el paulatino reconocimiento del Estado palestino por naciones como Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal, sino también en una reducción constante de la población judía de Israel y un número creciente de bajas militares. 20. En Ucrania, las fuerzas rusas no dejaron de avanzar, mientras la Unión Europea ya apenas mantiene en secreto que prepara una guerra contra Rusia. Al respecto, no solo se han publicado datos sobre los hospitales de retaguardia que se construyen ahora, sino también sobre el número de bajas que podrían sufrirse en un enfrentamiento con Rusia y que teóricamente podrían superar los 60.000 soldados diarios. En paralelo, se ha acusado falsamente a Rusia de atacar a Polonia en lo que tuvo todo el aspecto de ser una operación de falsa bandera ucraniana. La insistencia de la OTAN por respaldar al dictador Zelensky está arrastrando al mundo a los límites de una tercera guerra mundial que encajaría en los planes de la agenda globalista de reducción de la población, pero que implicaría una catástrofe humana sin precedentes. 21. En paralelo, los indicios de que el mundo camina hacia una organización multipolar resultan innegables. De hecho, en el curso del verano se fortaleció extraordinariamente la colaboración de China, India y Rusia en el plano internacional, colaboración a la que se siguen sumando distintos países de Asia, América y África. 22. Mientras que las sanciones contra Rusia no solo no han conseguido dañar su economía, sino que han incrementado sus ingresos por exportaciones y han fortalecido el rublo, las naciones de la Unión Europea están empantanadas en el camino hacia la recesión. 23. De manera bien reveladora, el Fondo Monetario Internacional se prepara para el rescate económico de Francia y Gran Bretaña, las dos potencias que más respaldan la continuación de la guerra en Ucrania. 24. En México, este verano, en cuestión de semanas, varios escándalos han sacudido a Morena, el partido gobernante, porque sus principales dirigentes han hecho ostentación de vacaciones costosas y bienes millonarios, a los que se suman acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum, concentrada en problemas internos como la violencia, el huachicol o la corrupción, ha tenido que pedir moderación a sus compañeros de partido. Uno de los casos más escandalosos ha sido el del hijo del antiguo presidente López Obrador, Andrés López Beltrán, secretario de organización de Morena, que realizó un viaje a Japón en el que pagó 7.000 pesos por noche en el hotel y se gastó 47.000 pesos en tan solo una comida. López Beltrán declaró que se tomó esas merecidas vacaciones tras sus extenuantes jornadas de trabajo como dirigente de Morena, precisamente cuando Morena retrasaba la aprobación de una reforma que hubiera permitido reducir la jornada laboral en beneficio de millones de trabajadores. 25. En Venezuela se cumplió el aniversario de unas elecciones presidenciales que, como anunciamos con anterioridad, la oposición proclamó como victoria propia y Maduro anunció a través de los organismos oficiales como un triunfo personal. Nada parece indicar, a más de un año de distancia, que la posición de Maduro se haya debilitado, mientras que el denominado como jefe de la oposición y como presidente electo Edmundo González, tras abandonar Venezuela y establecerse en España, se ha eclipsado de manera total. 26. De manera más que reveladora, el régimen venezolano se sigue manteniendo sobre la base de que su primer socio comercial es Estados Unidos y el segundo, la Unión Europea. 27. En Brasil se adoptaron nuevas medidas de censura, mientras que el Tribunal Supremo procedía a condenar al antiguo presidente Bolsonaro por intento de golpe de Estado, en una jugada que lo aparta de la política. 28. La agenda globalista siguió impulsando los ataques de Haití para absorber a la República Dominicana. 29. Cuba ha mantenido la línea represiva del régimen a la vez que se agudizaba la crisis económica que es crónica desde hace décadas.
A pesar de todo, nada lleva a pensar en una pronta desaparición del régimen a 4 años de unas manifestaciones contra el mismo que supuestamente iban a significar un antes y un después. 30. En contra también de los anuncios optimistas de la oposición, la figura de Daniel Ortega está más fortalecida en Nicaragua y nada hace presagiar un final del gobierno sandinista. 31. En Argentina, la formación política del presidente Milei cosechó una derrota en Buenos Aires que resultó todavía mayor de lo esperado. A pesar de que Milei ha llevado al extranjero las reservas nacionales de oro y ha ido entregando las riquezas nacionales a la gestión de compañías extranjeras, los avances económicos son tan modestos que el gobierno argentino ha solicitado a la Casa Blanca el rescate económico del país. 32. Colombia se prepara para un proceso electoral en el que la violencia, incluido el asesinato, se está cebando en figuras de la oposición. 33. En Bolivia, tras 2 décadas en el poder de la izquierda y una más que inquietante crisis económica, el electorado se desplazó hacia la derecha, aunque el futuro resulte incierto. 34. En Perú, la pésima organización está provocando millones de dólares de pérdidas diarias en el sector turístico, mientras las riquezas minerales son explotadas de manera creciente por compañías multinacionales. Nada hace presagiar el final de una crisis política que ha afectado a la presidencia tras otra en las últimas décadas. Y 35. El Vaticano acogió una peregrinación de homosexuales católicos con ocasión del jubileo. Semejante conducta papal marca una continuidad con el apoyo expresado por el difunto Papa Francisco a las uniones civiles de homosexuales en el año 2020 y al documento papal de 18 de diciembre de 2023, mediante el que el Papa aprobó formalmente la bendición de las parejas homosexuales en el seno de la Iglesia Católica. Cuando se contempla lo que ha sido este verano, no se puede evitar tener la sensación de que las cosas no han ido a mejor e incluso de que nuevas nubes se han ido concentrando sobre el horizonte. A decir verdad, parece como si constituciones, economías, gobiernos y libertades no solo no estuvieran siendo protegidas, sino más bien sometidas a un asedio decidido para pulverizarlas. Los gobernantes consideran que pueden seguir viviendo a costa del pueblo y actuando simplemente como correas de transmisión de las castas privilegiadas. Las castas privilegiadas de la banca a la Iglesia Católica, de las industrias energéticas a las grandes compañías, de los partidos a los sindicatos, de los lobbies gays a los feministas, han aprovechado la crisis económica provocada por la imposición de sanciones a Rusia para avanzar criminalmente su agenda por encima de los indefensos ciudadanos. La agenda globalista ha continuado pugnando por imponer su programa criminal sobre el conjunto del globo, mostrando un especial enconamiento en el caso de las naciones de Hispanoamérica. La crisis económica se está convirtiendo en un fenómeno mundial que de forma reveladora no afecta a Rusia y a los países como China e India que se han negado a apoyar las sanciones. Incluso en Estados Unidos, a pesar de las enormes ganancias que el complejo industrial militar está obteniendo de la guerra de Ucrania, no se puede afirmar que la administración Trump esté cumpliendo con sus promesas electorales. Y mientras tanto, Europa sigue balanceándose al borde del abismo gracias al sometimiento servil de sus dirigentes a la agenda globalista y a los dictados de la OTAN. En términos generales, la Unión Europea cada vez aparece más no como una democracia, sino como una oligarquía, donde naciones como Francia, España o Italia dan muestras de un enorme agotamiento. A pesar de todo, hoy, lunes 22 de septiembre, comienza la 12ª temporada del programa La Voz. La razón para que así sea es que La Voz ha sido apoyada en una campaña de crowdfunding por ustedes que la escuchan a diario y que votan su permanencia todos los años a uno y otro lado del Atlántico. La razón para que así sea es que la voz de los que no tienen voz es este programa y está dispuesta a seguir relatando lo que nadie o casi nadie se atreve a relatar.
La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a los desempleados sobre cuyas cifras se miente descaradamente, ya que su número sigue aumentando en España, en la Unión Europea y en buena parte del globo. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a unas poblaciones endeudadas de manera irresponsable por parte de los más diversos gobiernos, con unas cargas que pasarán sobre sus hijos y sus nietos. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a los cansados y hartos de no ser escuchados por los favorecidos y privilegiados del sistema. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a los enfermos, a los pensionistas, a los dependientes, a los necesitados, de los que nadie se ocupa y cuya realidad ocultan insistentemente las instancias oficiales y los medios. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a la realidad que nunca se cuenta sobre esos poderes que van más allá de los partidos y que incluyen a los sindicatos, a las confesiones religiosas, al sistema financiero, a los lobbies ocultos y a empresas privilegiadas como las relacionadas con la energía, la industria de armamentos o la producción de fármacos. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a la verdad sobre un panorama internacional cuyos secretos se ocultan, esconden y tergiversan entre sombras, silencios, mentiras y tinieblas. La razón para que así sea es que existe también una situación en que la inmigración ilegal no es un fenómeno espontáneo, sino que obedece a una agenda cuya finalidad es acabar con las sociedades libres de Occidente. La razón para que así sea es que la presente generación se juega a seguir viviendo en una sociedad libre o desaparecer en un marasmo de totalitarismo. La razón para que así sea es que buena parte de los medios de comunicación no son sino correas de transmisión de intereses que resultan totalmente contrarios al bienestar de los ciudadanos, es decir, no son más que furcias mediáticas. La voz no ha dependido nunca de publicidad institucional y nunca se ha inclinado, se inclina o se inclinará ante poderes políticos, religiosos o sindicales a fin de convertirse en un instrumento más o menos directo de su propaganda. La voz tampoco ha dependido nunca de publicidad privada y nunca se ha inclinado, se inclina o se inclinará ante poderes políticos, sindicales, confesionales o financieros para así guardar silencio frente a aquello que tiene que ser contado. La voz, a diferencia de buena parte de los programas radiofónicos, se realiza desde el exilio y depende solo de ustedes para poder seguir emitiéndose. Estamos aquí de nuevo, con más deseos de servirles y de trabajar que nunca, y con un equipo indiscutiblemente extraordinario. En los próximos meses ustedes son los que decidirán si quieren recibir información libre e independiente o si les basta con las consignas emanadas de los distintos poderes y repetidas por sus lacayos mediáticos. Si quieren contar con un programa insobornable que informa y opina sobre lo que casi nadie informa y opina. Si quieren conocer la realidad o prefieren mirar para otro lado limitándose a protestar. Si quieren de corazón lo mejor para sus naciones o se limitan a quejarse sin mover un dedo. La voz desea lanzar hoy un mensaje de esperanza y de resistencia. No vamos a engañarles anunciando que la realidad mejorará o que todos los problemas serán problemas de los que saldremos con facilidad. Y no vamos a decirlo porque sería mentirles de la manera más descarada. Sin embargo, sí deseamos señalar que no nos inclinaremos ante el poder, que no rendiremos culto a los ídolos elevados por los fuertes, que no incurriremos en la idolatría del dinero o de la popularidad. Por el contrario, seguiremos siendo fieles a nuestro compromiso con la verdad, con la libertad y con la justicia. En cualquiera de los casos, pase lo que pase, no doblaremos la rodilla, no inclinaremos la cabeza y no rendiremos culto a los ídolos erigidos por los poderosos. Más bien, continuaremos contándoles lo que nadie o casi nadie les cuenta. Desde aquí los invitamos a que tampoco ustedes se dejen llevar por el miedo, porque si el miedo los atenaza, quedarán ustedes paralizados, no sabrán reaccionar, se convertirán en ovejas e incluso se verán lanzados a la violencia contra sus semejantes si así les conviene a los grandes manipuladores y a sus siervos. Por lo tanto,
No se dejen amedrentar. Mantengan la cabeza fría y el espíritu en calma por el bien de ustedes y de sus familias. Y por encima de todo, confíen en Dios. En ese empeño, La Voz y su equipo no los abandonarán. Nosotros, por supuesto, mientras nos sea posible, seguiremos cumpliendo con nuestro deber sin permitirnos un solo momento de descanso. Así será mientras ustedes nos escuchen y mientras Dios nos dé medios y fuerzas para cumplir con esa misión. De momento, tal y como nos comprometimos con ustedes al final de la 11ª temporada, el programa La Voz ha reanudado sus emisiones. Tal y como la madre del rey Salomón aconsejó a su hijo, nosotros daremos voz a los que no tienen voz y clamaremos por aquellos que están desvalidos e indefensos frente al despotismo de poderes que en muchas ocasiones incluso desconocen. Así seguirá siendo Dios mediante hasta el final de la presente temporada. Por eso, recuerden que solo la paz basada en la justicia y en la libertad de conciencia puede ser aceptable, y que solo las leyes y los gobiernos que buscan establecer una paz basada en la libertad y la justicia son realmente legítimos tanto en el plano nacional como en el internacional. Por ello, solo aquellos que sepan ver más allá de lo que las castas privilegiadas, los políticos y las furcias mediáticas dicen, tendrán alguna posibilidad de enfrentarse a los difíciles tiempos que corren en pos de la verdad, de la paz, de la libertad y de la justicia. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en más de 7 millones de euros, y eso mientras el país camina a pasos agigantados hacia convertirse en un Estado fallido. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.